Saludos y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un dossier fascinante. Son un montón de apuntes, esquemas, textos académicos sobre un periodo de cambio radical en la historia de Brasil. Vamos a meternos de lleno en el nacimiento de su primera república, la llamada República Belga, que va de 1889 a 1930. Y la misión, pues, es entender cómo se montó todo ese tinglado, quién cortaba el bacalao de verdad y, sobre todo, qué tensiones acabaron por hacerlo saltar todo por los aires. Y es que, para empezar, hay una cita que lo dice todo, vamos. A ver, Es de un periodista de la época, Aristides Lobo. Estaba allí, viendo la proclamación de la República. ¿y qué dijo? Pues mira, la frase es demoledora. Dijo, y el pueblo asistió a todo bestializado. Bestializado. Sí, creyendo que se trataba de un desfile militar. O sea, la gente no se estaba enterando de nada. ¡Qué barbaridad! O sea que no fue una revolución del pueblo para nada. Para nada. Fue un cambio de régimen, pues eso, de despacho, liderado por el ejército y las élites, con la gente de espectadora. Una fiesta a la que no invitaron al pueblo, vaya. Vale, pues vamos a tirar de ese hilo. La monarquía de Pedro II cae en 1889. Los apuntes hablan de que se juntaron varias cuestiones. Fue como una tormenta perfecta. Totalmente. No fue una sola cosa. Fue que al emperador se le cayeron los tres pilares que lo sostenían, casi a la vez. El primero. El primero, la cuestión militar. El ejército venía de ganar la guerra del Paraguay, se sentían los héroes de la patria, pero... Pero sentían que no se les valoraba. Exacto, que los políticos de la monarquía los ninguneaban. Y en los cuarteles se puso de moda el positivismo, esa filosofía del orden y progreso. Que acabó en la bandera brasileña. La misma, pues ellos defendían una república autoritaria, casi una dictadura, como un paso necesario para modernizar el país. Un ejército crecido que se siente menospreciado. Mala combinación. ¿Y los otros dos pilares que se cayeron? Pues luego tienes la cuestión religiosa, que fueron una serie de roces y movidas entre el Estado y la Iglesia Católica que erosionaron otro apoyo clásico de la corona. Y la definitiva, la que lo cambió todo, la cuestión servil. La abolición de la esclavitud. Exacto. En 1888 se aprueba la Ley Áurea, un paso de gigante para los derechos humanos, pero se hizo sin dar ni un real de indemnización a los terratenientes. Claro. Y estos tíos, que eran la base del poder económico y político del imperio, se sintieron traicionados y le retiraron su apoyo al emperador de la noche a la mañana. Les tocaron el bolsillo y se acabó la lealtad. Es increíble. Con el ejército, la iglesia y los terratenientes en contra, el golpe estaba cantado. Y eso nos lleva a los primeros años, que los apuntes llaman la República da Espada. Suena bastante contundente. Y lo fue, vaya que sí lo fue. Fue un gobierno militar puro y duro. Primero con el mariscal Deodoro da Fonseca y luego con Floriano Peixoto. En 1891 sacan una nueva constitución muy inspirada en la de Estados Unidos. Federalismo, presidencialismo. Sobre el papel, todo muy moderno, muy democrático. Claro, sobre el papel, siempre hay un pero. Las fuentes dicen que lo del voto era un espejismo. ¿Dónde estaba el truco? El truco estaba en la letra pequeña. ¿Y en lo que no estaba escrito? Para empezar, solo podían votar hombres mayores de 21 y, aquí la clave, que supieran leer y escribir. En un país con un analfabetismo por las nubes. Ya con eso te cargabas a la mayoría. Pero la trampa mortal, lo que convertía todo en un teatro, era que el voto era abierto. Un momento. ¿Cómo que abierto? Que tenías que decir a quién votabas en voz alta. Exactamente. Imagínate la escena. Llegas al colegio electoral y delante de todo el mundo, incluido el cacique local, el terrateniente para el que trabajas, tienes que decir tu voto. La libertad ahí es cero. Cero. Era un sistema diseñado para la coacción. Y los datos que tenemos son demoledores, ¿eh? La participación electoral apenas pasó del 1% a un escaso 5% de la población en 40 años. Una democracia de cartón piedra. Vale, los militares dan el golpe, ponen en marcha la república, pero los militares no suelen gobernar para siempre. ¿Cómo le pasan el testigo del poder a los civiles? Porque ahí es donde empieza el verdadero juego de tronos, ¿no? Exacto. Una vez consolidado el régimen, el poder pasa a las oligarquías civiles. Y aquí arranca lo que se conoce como la República do Café con Leite.
El café con leche, la alianza entre São Paulo y Minas Gerais. Eso es. La alternancia en la presidencia entre las élites de los dos estados más potentes. São Paulo, que era la locomotora económica con el café, y Minas Gerais, que además de producir lácteos, tenía el censo electoral más grande. Suena a un pacto de caballeros, un reparto del pastel muy civilizado, pero uno de los textos que tenemos, O Teatro das Oligarquías, sugiere que de civilizado tenía poco. Nada de nada. Ese texto lo clava. No era un pacto estable, era un teatro constante, lleno de tensiones, de puñaladas por la espalda. Vaya. Y para que esa obra de teatro funcionara, montaron una maquinaria de poder casi perfecta. La pieza central era la política dos gobernadores. Vale, el presidente apoya a los gobernadores a cambio de que ellos le aseguren diputados leales en el Congreso. Sigue sonando a un pacto de élites. Pero, ¿cómo se aseguraban en la práctica, a nivel de la calle, de que el votante hiciera lo que le decían? Ah, ahí es donde entra la segunda pieza de la maquinaria. El coronelismo. ¿Los coronéis? Sí. Y ojo, que no eran militares. Eran los grandes terratenientes, los caciques de toda la vida. Los que de verdad mandaban en los pueblos. Es que controlaban todo. La tierra, el trabajo, si comías o no, y por supuesto controlaban los votos. Gracias al voto abierto, el coronel reunía a sus trabajadores, los llevaba a votar en grupo y se aseguraba de que todos votaran por su candidato. ¿A cambio de favores o O de amenazas, supongo. de amenazas? Era un sistema feudal en la práctica, un engranaje perfecto. El presidente en la cima, los gobernadores en medio y los coronéis en la base, controlando hasta el último voto. Pero siempre hay rebeldes. ¿Qué pasaba si, a pesar de todo, salía elegido un candidato de la oposición? Para eso tenían el cerrojo final, la garantía del sistema, la Comisión Verificadora de Poderes. ¿Y eso qué era? Esto era un comité del Congreso, controlado por el partido del gobierno, claro, que tenía la última palabra sobre la validez de las actas. Si un opositor ganaba, la comisión simplemente decía que había habido fraude, no reconocía su acta y se quedaba fuera. ¡Qué fuerte! Al proceso se le llamaba popularmente la degola. La decapitación. El nombre es perfecto. Es una decapitación política en toda regla. O sea, no es que el sistema tuviera fallos, estaba diseñado para no fallar nunca, a favor de los que mandaban. Es una arquitectura del fraude perfecta. Espera un momento. Hay otro de los textos, la reseña de Os Herdeiros do Poder, que le añade una vuelta de tuerca a esto que es alucinante. Dice que esta élite republicana no era nueva. Es que ese es el dato que lo cambia todo. Ese libro investiga los árboles genealógicos de los presidentes de la República Bella, ¿Y qué descubre? que la mayoría descienden en línea directa de las mismas familias de la aristocracia rural que ya mandaban en Brasil en la época colonial. No me digas. Algunos linajes se remontan a la nobleza portuguesa del siglo XVI. ¿Me estás diciendo que fue un simple cambio de marca? Quitaron al emperador, pusieron a un presidente, llamaron al sistema república, pero el poder se quedó, literalmente, en las mismas familias de siempre. No fue una revolución, fue un rebranding. El poder no se conquistaba en las urnas, se heredaba. Claro, y para mantener todo este teatro hacía falta mucho dinero. Supongo que aquí es donde entra el café, ¿no? El motor que engrasaba todo el sistema. El café no era el motor, era el sistema entero. Los esquemas que tenemos son muy visuales. Brasil llegó a producir más del 50% de todo el café del mundo. ¿Una barbaridad? Pero esa dependencia absoluta de un solo producto era un arma de doble filo. Y para proteger a esa élite cafetera, que era la misma que gobernaba, el Estado se metió de lleno en la economía. Con la política de valorización du café. Exacto, oficializada en 1906. La lógica era simple. Si había demasiada producción y los precios amenazaban con desplomarse, el gobierno brasileño intervenía. ¿Cómo? Pedía préstamos a bancos extranjeros y con ese dinero compraba todo el café sobrante para guardarlo en almacenes. Así retiraba oferta del mercado y mantenía los precios artificialmente altos. Un negocio redondo para los productores, claro. Socializar las pérdidas y privatizar los beneficios. Básicamente. Y no hay que olvidar el otro gran pilar económico, aunque muy concentrado en la Amazonia, el caucho. El boom de la borracha. Sí, con la invención del automóvil, la demanda mundial de caucho se disparó. Fue una fiebre del oro que hasta tuvo consecuencias geopolíticas, como la compra del territorio de Acre o Bolivia en 1903. Con un sistema político tan cerrado y una economía que beneficiaba a tan pocos, es imposible que no hubiera estallidos sociales.
La gente tuvo que rebelarse. Por supuesto. Y la respuesta de esa república oligárquica fue siempre la misma: aplastar cualquier resistencia con una violencia extrema. Las fuentes destacan dos casos que son un retrato perfecto de la distancia entre el Brasil oficial y el Brasil real. El primero es la terrible Guerra de Canudos. ¿Qué pasó exactamente en Canudos? Pues en el Sertão de Bahía, una de las zonas más pobres, un líder religioso llamado Antonio Conselheiro fundó una comunidad, Belomonte, que llegó a tener más de 20.000 personas. 20.000. Sí, eran campesinos sin tierra, ex-esclavos, gente que huía de la miseria y del poder de los coroneles, y crearon una especie de sociedad alternativa, comunitaria y muy religiosa. Y eso a la República no le gustó nada. No. Para la República laica y los terratenientes, eso era una amenaza intolerable. Los acusaron de fanáticos y de monárquicos. Y me imagino la respuesta. Despiadada. Enviaron hasta 4 expediciones militares. La última fue un ejército de miles de soldados con cañones modernos. Fue una masacre. A Canudos lo borraron del mapa. ¡Qué brutalidad! Y el otro gran conflicto que mencionan las notas es en la propia capital, en Río de Janeiro, la revuelta de la vacuna de 1904. El nombre suena casi cómico. Pero no lo fue para nada. Fue una auténtica batalla campal urbana. La excusa, sí, fue una ley que obligaba a todo el mundo a vacunarse contra la viruela. La gente desconfiaba. Claro, no entendían qué les estaban inyectando y lo vieron como una violación de su cuerpo por parte de un Estado autoritario. Pero la vacuna fue solo la gota que colmó el vaso. Había más detrás. El cabreo venía de lejos. El gobierno estaba obsesionado con modernizar Río para que pareciera París. Y para eso estaban tirando abajo barrios enteros de viviendas populares en el centro. El proceso del botar abaixo, echar abajo. Expulsando a la gente de sus casas. A miles de familias pobres, que se fueron a las colinas dando origen a muchas favelas. Así que la revuelta no fue un capricho antivacunas, fue un grito de rabia contra los desahucios y contra una élite que construía una ciudad de postal a costa de sus habitantes. Es increíble cómo todo conecta con esa primera frase de Aristides Lobo. El pueblo, bestializado en 1889. Y cuando intenta dejar de ser un espectador, como en Canudos o en Río, la respuesta es aplastarlo. Entonces un sistema que parecía tan blindado, ¿cómo se viene abajo? Pues, como suele pasar, se rompió por dentro y por fuera a la vez. El detonante interno fue que la propia alianza Café con Leite saltó por los aires. ¿Se pelearon entre ellos? Sí. En las elecciones de 1930, el presidente saliente de Sao Paulo, en vez de apoyar al candidato de Minas Gerais, como mandaba la tradición, decidió apoyar a otro de Sao Paulo. Rompió el pacto. Se cargó el teatro. Minas Gerais y otros estados se sintieron traicionados y montaron una coalición alternativa, con un candidato propio, un tal Getúlio Vargas. Y en medio de esa crisis llega el golpe desde fuera. El meteorito. El crack del 29. La bolsa de Nueva York se hunde y arrastra la demanda mundial de café. La economía brasileña, que dependía totalmente de eso, colapsa. Y en ese caos, Vargas pierde las elecciones fraudulentas, pero no lo acepta y da un golpe de Estado. La Revolución de 1930. Exacto. Y aquí una de las fuentes nos da una joya. Un trozo del discurso de Vargas al tomar el poder. Es una pieza de oratoria magistral. A ver. El tío justifica un golpe de Estado, que en el fondo era una pelea entre oligarcas, y lo vende como la afirmación más positiva de nuestra existencia como nacionalidad. Increíble. Y como la expresión viva y palpitante de la voluntad del pueblo brasileño. Convierte una riña de élites en una epopeya popular. Un genio, vamos. Menudo viaje. Empezamos con una república proclamada a espaldas del pueblo. Vimos cómo se construyó ese teatro de las oligarquías con familias que llevaban siglos mandando, y llegamos a su demolición, cuando el edificio se derrumbó por sus propias grietas. Y nos queda una pregunta en el aire. Una reflexión, para quien nos escucha, que se extrae de los propios materiales. Adelante. Las fuentes señalan que Vargas, ya en el poder, se labró una imagen de padre de los pobres. ¿Y cómo lo hizo? Aprobando por decreto leyes laborales avanzadísimas, salario mínimo, vacaciones pagadas, jornada de 8 horas. Justo lo que pedían los movimientos obreros. Exacto.
las mismas reivindicaciones por las que llevaban décadas luchando y siendo masacrados. Entonces la pregunta es, ¿la llegada de Vargas fue una ruptura real con el pasado? ¿O un simple lavado de cara? O más bien, una jugada maestra de las élites para adaptarse. Una reorganización del poder, donde se le dieron al pueblo algunas de sus demandas para desactivar la protesta y seguir controlando el sistema, pero de otra manera, adaptando el viejo clientelismo a la nueva política de masas. Una pregunta que lo cambia todo. Los textos sugieren que, probablemente, la continuidad fue tan importante como el cambio.